Vamos a comenzar esta nueva presentación, maestras y maestros, en la que vamos a tratar de sacar algunas conclusiones a partir del trabajo que hemos hecho en las últimas dos sesiones. Por eso este tema se titula Consideraciones finales sobre el tema de exámenes y tareas. En las sesiones pasadas hemos estado revisando ejemplos de exámenes y de tareas de español y de matemáticas que ustedes hicieron, sin tomar exactamente una de las que ustedes hicieron, sino construyendo casos imaginarios pero reales, combinando elementos de distintos ejemplos de los que ustedes nos entregaron. Se revisaron dos casos de la maestra Susana y el maestro Javier, como digo, maestros imaginarios pero realistas, y se analizó fundamentalmente una serie de puntos que están en la pantalla, la relación de esos exámenes y o de esas tareas con los aprendizajes esperados para el bimestre de acuerdo con el currículo. Por otro lado, la demanda cognitiva que implican en términos de Perkins el nivel de comprensión que suponen, y por último la utilidad que tienen para informar sobre lo que el alumno ha logrado alcanzar y para retroalimentar al docente para que pueda enfocar mejor su trabajo. ¿Qué se encontró? Por un lado, algo pues que es bastante conocido, pero que se pudo corroborar, que en la mayoría de los casos los exámenes bimestrales que se aplican son adquiridos, son comprados y no elaborados por los maestros, que además de otras fallas en el diseño de esos instrumentos, casi todas las preguntas que contienen tienen un bajo nivel de demanda cognitiva, o sea que se refieren a competencias simples, a cuestiones, como ya hemos dicho, de solamente recordar datos precisos, resolver ejercicios rutinarios, etc. Y que no tienen cuestiones más complejas. En el caso de las tareas, se encontró por un lado que es más frecuente que las elaboren los maestros, también se encuentran tareas compradas, pero no tantas, y por otro lado también que es más frecuente que atiendan aspectos más complejos, aunque también siguen atendiendo cosas simples, pero sí aparecen ya más competencias más complejas. Me refiero nuevamente a lo que ya vimos en una sesión anterior sobre la forma de clasificar esos distintos niveles de aprendizaje. Vimos que comparando la taxonomía más antigua, la de Benjamin Bloom, con los muchos marcos de referencia que ha habido después, se encuentra una coincidencia muy clara en ciertos aspectos fundamentales, que hay aprendizajes de distintos grados de complejidad, que es importante distinguir el aprendizaje superficial, memorístico, rutinario, del aprendizaje profundo, reflexivo y analítico, y que la enseñanza que se necesita para conseguir un aprendizaje complejo o uno simple es muy diferente, y la evaluación también. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces es algo muy diferente. En esta imagen que tenemos aquí este esquemita, esta gráfica, que nos dice lo que muchas veces ocurre. Si ustedes se fijan, tenemos tres cuadritos. En el primero se habla de el aprendizaje esperado, en el segundo la enseñanza y en el tercero la evaluación sobre un tema, sobre un punto, una unidad, un tema de un curso. Es muy frecuente que el aprendizaje esperado, de acuerdo con lo que dice el currículo, sea algo complejo. No es frecuente que solamente se pretenda que el alumno se aprenda de memoria algo. Es más usual que se planteen cosas más complejas, que el alumno analice, que el alumno profundice, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a ver en qué consiste la enseñanza con la que se pretende que el alumno desarrolle ese aprendizaje fijado, pues resulta que muchas veces no coincide. Se pretende un aprendizaje complejo y la enseñanza, en realidad, lo único que puede producir es un aprendizaje simple. Si el currículo dice que es importante que los alumnos aprendan a analizar, y lo que hace el maestro es presentarles un análisis que él hizo, o peor todavía, un análisis que ni siquiera él hizo, sino que viene en el libro y se los explica, con eso no los está enseñando a analizar. Lo más que puede esperar es que los alumnos le repitan lo que él les dijo. O sea que
se aprendan, recuerden un análisis hecho por otro, pero no que ellos aprendan a analizar. Si yo quiero que el alumno aprenda a analizar, no basta que yo le explique a qué conclusiones llegué con un análisis que yo hice. Necesito ponerlo a que él analice cosas, y por supuesto que la primera vez que lo haga, seguramente que no le va a salir muy bien, y que entonces yo tengo que decir, a ver, mira, este análisis que tú hiciste pues está bastante incompleto, le faltan muchas cosas, fíjate que aquí esto, a ver, vamos a ver otra vez, y otro, y quién sabe si a la tercera, o a la quinta, o a la X, ya pueda yo ver que el alumno ya está haciendo buenos análisis propios, él o ella. Entonces, el tipo de enseñanza para alcanzar ciertos niveles de aprendizaje tiene que ver con cuál sea ese nivel de aprendizaje. Y es muy frecuente que el aprendizaje esperado esté en un nivel y la enseñanza esté en otro. Y luego la evaluación. Si la evaluación de un aprendizaje esperado de análisis consiste en unas preguntas de opción múltiple, con eso yo no voy a saber si el alumno sabe analizar. Eso simplemente me va a decir si se aprendió ciertas cosas de memoria. Entonces, la evaluación muchas veces tampoco coincide con el aprendizaje esperado. Puede ser que coincida con la enseñanza. Puede ser que enseñanza y evaluación coincidan, pero no coincidan con el aprendizaje esperado. Se necesita que coincidan los tres. Obviamente, si el aprendizaje esperado está en un nivel, la enseñanza está en ese nivel complejo, y luego le hago una evaluación simple, pues no. Pero también, si el aprendizaje esperado es complejo, la enseñanza es simple, y luego le pongo un ejercicio complejo a la hora de la evaluación y lo repruebo porque no sabe, tampoco porque no lo enseñé. O sea, necesito que estén alineados los tres elementos. Es indispensable que enseñanza y evaluación sean congruentes con el nivel que defina el aprendizaje esperado. Evaluar aprendizajes simples o complejos es diferente. Si se quiere evaluar niveles complejos, no se puede hacer con ítems mal hechos, simples, como los que suelen tener los exámenes comprados. En general, tampoco se puede hacer con ítems de opción múltiple, aunque estén bien hechos. En algunas ocasiones puede ser, pero no es fácil. Se necesitan evaluaciones distintas, evaluaciones mucho más largas, que duren tiempo, que impliquen ponerse a resolver cuestiones de la complejidad del aprendizaje esperado, que requieren no de unos minutos, sino de días o semanas de trabajo. Por ejemplo, proyectos, rúbricas, evaluaciones auténticas, etc. Entonces, repitiendo, es fundamental que la enseñanza y la evaluación estén alineadas con los aprendizajes esperados, y por otro lado, además es importante que el enfoque sea formativo. O sea, además de que estén alineados, que haya retroalimentación, y que la retroalimentación sea suficientemente precisa, detallada, para darle al estudiante elementos para que pueda hacer las cosas mejor la siguiente vez que lo intente. Entonces, no hay que olvidar que no basta dar retroalimentación de cualquier manera para que sea evaluación formativa. Tiene que ser de las características que acabo de mencionar. Como ya se dijo, y esto retomo de la vez pasada, es muy frecuente que se trivialice o que se chotee la noción de evaluación formativa, y que se crea que por usar portafolio ya estoy haciendo evaluación formativa, cuando no es así. O que por el hecho de aplicar pruebas frecuentemente se piense que se está haciendo evaluación formativa, cuando no es así. La verdadera evaluación formativa, también esta imagen ya la habíamos visto en la presentación pasada, es parte de la enseñanza cotidiana. Lo distintivo no es cómo se hace, cuándo se hace, sino qué efecto tiene en el aprendiz. Si le doy la retroalimentación suficiente para que aprenda a aprender, para que se dé cuenta de lo que tiene que hacer para aprender más, lo pongo en marcha, lo pongo en camino hacia un aprendizaje para toda la vida. La diferencia será, como ya dijimos la vez pasada, cuando los alumnos ya no me pregunten, oiga, ¿va a venir esto en la prueba para ver si lo estudio o no?, sino cuando ya me diga, oiga, ¿cómo le hago para mejorar? Ahora bien, muchos maestros no dominan las herramientas que sirven para hacer buena evaluación formativa, como las rúbricas, etc. Algunos a lo mejor ya lo dominan, qué bueno,
pero es muy frecuente que tengan las ideas, que sepan que existen esas herramientas, pero que realmente no las dominen bien. Y obviamente para hacer buenas evaluaciones formativas, pues hay que manejar esas herramientas bien. Eso es lo que vamos a ir haciendo ya en otras sesiones. Todavía en esta y todavía en una más o dos más, vamos a estar viendo cómo hacemos y vamos a estar viendo las limitaciones de las prácticas de evaluación usuales. Luego iremos a ver cómo damos esas herramientas que van a ser objeto de otras sesiones para que realmente puedan manejarlas. Pero por otro lado, y vuelvo a un tema que también ya hemos visto, dado lo cargado del currículo, dado el excesivo número de contenidos que tiene el currículo y demás, es imposible cubrirlos todos, enseñarlos y evaluarlos. Aún si el maestro domina muy bien los contenidos, es muy buen maestro, y aún si domina las herramientas estas para hacer evaluación formativa. Entonces, además de aprender a usarlas, si es que no se saben ya, se necesita, como ya hemos dicho, concretar el currículo en función de los alumnos, priorizando, seleccionando de entre todos los contenidos, todas las competencias, todos los estándares, aquellos que son fundamentales. Las competencias suelen ser pocas, entonces las competencias como que sí no es cuestión de seleccionar competencias, todas se tienen que desarrollar, pero los estándares son muchos, los estándares suelen ser muy numerosos y los contenidos peor. Entonces hay que definir estándares y contenidos, cuáles son realmente fundamentales para desarrollar las competencias, esas grandes, importantes que queremos. También a veces las competencias se manejan mal. En algún currículo que en alguna vez se analizaba, se veía que un programa de una materia tenía algo así como 180 competencias. Eso no es lógico. Estaba usándose la palabra competencia en un sentido absolutamente inexacto, incorrecto. Competencias son pocas y amplias, gruesas, importantes. Por otro lado, hay que enseñar de manera que se alcancen esos objetivos complejos. Enseñar tomándose el tiempo de profundizar, de hacer ejercicios, de regresar. Y hay que evaluar en forma consistente con eso. Hay que evaluar formativamente, con la profundidad necesaria, dando la retroalimentación necesaria. Y eso rebasa las posibilidades de cada maestro e incluso de cada escuela, como ya hemos dicho. Es necesario que los maestros trabajen en equipo, porque además se tienen que articular un grado con los demás. Pero aún toda la escuela es muy débil, además que hay muchas escuelas con muy pocos maestros, las escuelas multigrado, o aunque sea una escuela de organización completa, pero con un solo grupo por grado, pues cada maestro es el único de su grado. En cambio, si se juntan las escuelas de una región de las que trabajan bajo la coordinación de un centro de desarrollo educativo, en el área de influencia de un centro de desarrollo educativo, entonces allí hay varias escuelas, hay un buen número de maestros del mismo grado que pueden colaborar, que normalmente van a tener alumnos parecidos porque están en la misma zona y entonces las problemáticas de sus alumnos van a ser similares y entonces ese aterrizaje del currículo, esa concreción del currículo lo pueden hacer juntos para escoger realmente aquello en lo que van a centrar la atención y entre todos planear la enseñanza, preparar materiales de apoyo para la enseñanza y preparar la evaluación, hacer evaluaciones para no comprarlas, porque las compradas además suelen ser muy malas, hacer buenas evaluaciones juntos que las pueden utilizar en común para que realmente el esfuerzo sea posible de enfrentar, porque individualmente no lo puede hacer ningún maestro por bueno que sea. Como ya dijimos, eso rebasa las posibilidades de la escuela y por eso este curso pues implica la invitación a que se trabaje cooperativamente para lograr estos objetivos tan ambiciosos. Eso es lo que estamos tratando, lo que vamos a seguir buscando en las siguientes sesiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.